Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Muy buenas noches, apreciados hermanos, distinguidas visitas. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este programa de 40 días de oración y consagración. Le damos las gracias al Señor por proveer estos medios para poder difundir su palabra. También estamos muy contentos de que ustedes nos estén siguiendo en estas transmisiones. Recordemos que esta transmisión partió ¿cuándo? El 28 de febrero y así va a continuar hasta que terminemos nuestros 40 días de exposiciones, de meditaciones y también de tema central que nos van a ayudar sobre todo a nuestra vida espiritual. También, hermanos, tenemos nuestros hermanos, ¿verdad?, del campo este de los Estados Unidos. Sean bienvenidos. Y también a nuestros hermanos que nos siguen de diferentes países. Tenemos hermanos de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia y de República Dominicana. Tenemos también hermanos de Centroamérica y también de Europa. Así que sean todos bienvenidos a este programa 40 días de oración y consagración. Hoy 18 de marzo tendremos la siguiente programación. Primeramente tendremos la parte especial que va a estar a cargo el Cuarteto Comunión de Perú. Posteriormente tendremos en la meditación de devocional Cada Día con Dios al hermano Melvin Ramírez. Posteriormente tendremos nuestro tema central que va a ser expuesto por el hermano David Páez Silva con el tema Cristo Justicia Nuestra. Recordemos que este tema
fue expuesta, ¿no es cierto?, por el hermano el día de ayer, que toca hoy la segunda parte. Entonces, hermanos, sintámonos cómodos en las casas, donde estemos, ¿verdad? Y estemos muy atentos al mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes esta noche. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Y para ello también quiero comentar a ustedes por qué vamos a orar el día de hoy. Hoy oraremos por el programa, ¿verdad?, que estamos, ¿no es cierto?, realizando junto a los hermanos. Y vamos a orar, hermanos, por los que un día estuvieron en la iglesia. Yo sé que muchos de repente que nos están viendo en este momento asistieron alguna vez a la iglesia, pero por alguna circunstancia no lo están haciendo. Pero esta es la oportunidad que el Señor, ¿verdad?, hace nuevamente el llamado a cada uno de ustedes para que pueda nuevamente hacer las paces con Dios, pueda otra vez, ¿no es cierto?, seguir sus caminos. Nunca es tarde. Vamos a orar por ellos, vamos a orar, ¿no es cierto?, por los que un día estuvieron en la iglesia. Luego vamos a orar por el perdón, porque nadie es perfecto, pero cuando el Cristo está en el corazón y estudiamos y contemplamos su carácter, tenemos, ¿no es cierto?, el perdonar a otros que nos han de repente lastimado, nos han herido. Entonces tengamos el Espíritu de Cristo, hermano. ¿Para qué? Para que nuestro carácter se vaya desarrollando de la mejor forma. Porque recordemos que para ir al cielo solo se va a necesitar el carácter, no nuestro carácter, sino el carácter de Cristo. También vamos a orar por las iglesias, no solamente acá las iglesias del Campo Este. Yo sé que muchos de ustedes en sus iglesias necesitan mucha oración, así que vamos a orar también por los planes de este año para cada iglesia y también por la responsabilidad que tenemos, hermanos, como pueblo de Dios. Así que doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Los hermanos que no puedan postrarse de rodillas pueden ponerse de pie y vamos, ¿no es cierto?, a realizar esta oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Te damos las gracias por este momento que nos das de poder nuevamente estar transmitiendo este programa. Sabemos que el mundo está pasando por muchas necesidades y que también hay hermanos y hermanas y también visitas que por primera vez de repente ven este programa, están pasando muchas dificultades, mucha angustia. Hay muchas cosas, Señor, que nosotros queremos decirte, pero te pedimos por favor que tú puedas ayudarnos, que pongas por favor en nuestro corazón el deseo de seguirte, el deseo de desprendernos, Señor, de las cosas malas de la vida y sobre todo los rasgos malos de carácter que podemos estar acarreando en este momento, tú puedas sacarlo de nuestro corazón. Te pedimos por las iglesias en diferentes partes, tanto del Campo Este como también de diferentes países, de cada hermano que está mirando esta transmisión en estos momentos, por las directivas, por los planes de trabajo y sobre todo ayúdanos a responder al amor que tú has tenido con nosotros. Ayúdanos en la responsabilidad que tenemos como pueblo ante ti y que también tú puedas poner en nuestro corazón siempre un espíritu de perdón. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter pueda ir mejorando con tu ayuda, porque sabemos que es lo único que se va a llevar al cielo. Bendícenos, por favor, en esta noche y bendice a las personas que han preparado, Señor, sus presentaciones con la mayor diligencia para que pueda ser expuesto a través de estos medios que has provisto para nosotros, para que pueda llegar tu mensaje. Todo esto lo pedimos no por méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, de esta forma entonces damos inicio al programa y vamos a dejar con ustedes al cuarteto Comunión. Que puedan disfrutar y estén muy atentos a las exposiciones de los temas y meditación de los hermanos. Amén.
Señor, por probarme en mi caminar y así cada día más aprender de ti. Gracias, Señor, por aquella paciencia que me ayuda a soportar las pruebas hoy. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, no debo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Gracias, Señor, por hacerme un vencedor de las pruebas que tú me das y poder vivir. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y por ser un gran vencedor. Al cielo yo voy, oh, sí, yo voy Buenas noches, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a darle continuidad a lo que son estas conferencias de los 40 días. Siéntanse bienvenidos todos en sus hogares, que la paz de Dios los acompañe. El tema de hoy se titula El precio del pecado. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Dios desea que veamos la hermosura natural del mundo. Desea que veamos y eduquemos a nuestros hijos para que vean que es una expresión del amor de Dios por el hombre. Hay una voz que le habla a ustedes, Padre, para ablandar y subyugar sus corazones. Esa voz, queridos hermanos, es la voz del Espíritu Santo. Esa voz que nos habla día a día en nuestros corazones. Debemos escucharla y estar atentos a esa preciosa voz que es la voz del Espíritu Santo. Recuerden siempre al que hizo el cielo y la tierra, al que revistió al mundo con esa alfombra de terciopelo verde, que nos ha dado los encumbrados árboles recubiertos de sus verdes follajes. Pero en lugar de alabar a Dios que hizo todas estas cosas, los seres humanos hablan de las cosas hechas por el hombre y piensan en sus hermosas casas, en sus ropas tan ricamente adornadas. Y todo esto
requiere tiempo y dinero. Y esto significa alma. Queridos hermanos, Dios quiere siempre que nosotros nos involucremos en la naturaleza, porque Él nos dio la naturaleza para que nosotros vivamos con ella, no las cosas que perecerán en este mundo. Esos edificios altos, esas hermosas ropas, las pompas, todo esto es vanidad, hermano. Todo va a desaparecer. Dice que Dios nos ha dado dinero a fin de que lo empleemos para su gloria. Oh, si se pudiera descorrer el velo y si solo pudiéramos tener una vislumbre del amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Dios nos da el dinero para que nosotros lo empleemos en las cosas buenas. Dice que Dios es tan misericordioso que nos da el sol. El sol sale para los buenos y para los malos. El amor de Dios es tan grande que la mente todavía humana no podemos imaginarnos. Dice, apenas me atrevo a referirme a la gloria que nos espera. A quienes nos hace una pregunta. A cada alma que haya sido probada y que tenga la mira puesta en la gloria de Dios. Que sea leal a la verdad del cielo. Dice que sea tan leal al deber como la brújula al polo. El honor, la gloria y los aplausos del mundo no valen nada para nosotros. Todo es vanidad, hermano. Todo va a desaparecer. Todo terminará. Aquí todo acabará. Pero, sin embargo, el cielo es para toda la eternidad. Aquí todo se corrompe. En el cielo nada se va a corromper. Todos seremos transformados y todos estaremos con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué pasa con el alma que ha aceptado a Jesucristo como el Salvador personal? El amor fluye del corazón divino al creyente. ¿Qué hace entonces ese corazón? Se dedica a servir a Dios y a guardar sus mandamientos, para que no se lo encuentre en las condiciones de Adán y Eva, después de la transgresión. Ahí está, queridos hermanos. Nosotros tenemos un ejemplo. El ejemplo fue de Adán y Eva. Cómo ellos se inclinaron al pecado. Cómo ellos desobedecieron. Asimismo, nosotros tenemos ese ejemplo. Tener pendiente, guardar los 10 mandamientos. Si nosotros, queridos hermanos, guardamos los 10 mandamientos, que eso es lo primordial en este mundo, dice que nosotros seremos transformados. Nosotros pertenecemos al grupo del cielo y estaremos con Cristo a la derecha por toda la eternidad. No podemos permitir esto. No podemos darnos el lujo de pecar. El pecado es realmente muy caro. Si nosotros pecamos, nosotros sabemos, hermano, qué nos puede pasar, que es la muerte. Quizás no sea en el momento, quizás sea más tarde, quizás sea mañana, pero si morimos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, nosotros en el día de la resurrección nos seremos transformados con Cristo. Dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, cuando Cristo venga, nosotros no seremos salvos. Queremos entrar por las puertas de la ciudad eterna. Cuando se abran las puertas de la perla, desearemos escuchar las bienvenidas. Queremos que ciña nuestras frentes la corona de gloria inmortal. Queremos recibir la túnica tejida por el telar del cielo, tan blanca que no hay blanqueador en la tierra que pueda lograr su pureza. Queremos ver al Rey en sus hermosuras, contemplar su incomparable encanto. Ahí está, hermano.
nosotros seremos transformados. Nosotros veremos a Cristo con toda su gloria, con todo su esplendor. Seremos transformados, estaremos a su derecha, gozando para toda la eternidad. Les ruego que depositen sus tesoros en el cielo. Líbrense de todo lo que confunda la mente y le impida establecer la diferencia que existe entre lo sagrado y lo común. Nosotros estamos en un mundo de pecado, hermano, donde diariamente lo que se ve es muerte por doquier, donde se ve atraco, violaciones, muerte, terremoto, inundaciones, muerte por donde quiera. Pero aquí no hay nada en este mundo, queridos hermanos. Nuestra casa, nuestro hogar se encuentra en el reino de los cielos. Preparémonos para nosotros pertenecer al grupo de los escogidos, al grupo que Dios quiere que esté a su derecha. Quiera Dios bendecirnos en esta noche y que podamos prepararnos para encontrarnos con Él cuando Cristo venga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú nos diste un día feliz, por el cuidado, la protección que tuviste con nosotros. Ahora que estamos durante la noche, escuchando tu palabra, estudiando tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo haga eco en cada corazón que te escucha, en cada corazón que escucha estos 40 días de conferencia. Sé con ellos, ayúdalo, conságralo cada día más y más. Aumenta nuestra débil fe, danos tu Santo Espíritu. Prepara nuestros corazones para encontrarnos contigo antes que sea demasiado tarde. Ayúdanos a serte fiel en todo. Da una noche feliz, dando un sueño reparador. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Abre tu Biblia, y si no tienes Biblia a la mano, abre tu oído. Vamos a comenzar. Salmo 24. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dios el fuerte y valiente, Dios el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dios de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Selah. Buenas noches, apreciados hermanos. En esta oportunidad estamos muy contentos de poder alabar el nombre de nuestro Dios en esta programación de 40 días de oración y consagración. Para ello cantaremos el canto Digno eres tú. Amén. Amén. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno
mi Señor, digno eres tú. Amén.
Apreciados irmãos, estamos muito agradecidos ao Senhor porque nos dá mais uma oportunidade mais de falar de sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos dirija e que o mensagem que vamos apresentar seja para edificação. E falaremos agora, irmãos, do Evangelho Eterno, pequeno histórico do mensagem, especialmente basado em los 3 mensagens de Apocalipse 14. Em Apocalipse 14 encontramos o Evangelho Eterno. Ali encontramos o último mensagem de misericórdia de Deus hacia a humanidade. São poderosas advertências que apresentam 3 ángeles para preparar um povo para que se encontre com Jesus em sua iminente venida. Em sua visão, o profeta vi volar por el meio del cielo a outro ángel que tinha o Evangelho Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nação, tribo, língua e pueblo, dizendo a grande voz: temed a Deus e dadle glória, porque a hora de su juízo ha llegado. E adorad aquele que hizo el cielo, la tierra, el mar e la fuente de las aguas. A palavra ángel significa mensageiro, e este ángel simboliza grupo de pessoas a quienes o Senhor usa para advertir a los habitantes deste mundo sobre a pronta venida de Jesus. Este ángel traz o Evangelho Eterno para predicar a todo ser humano, e com ele pregona poderosamente a total submissão a Deus por amor hacia aquele que nos amou primeiro. Observemos, irmão, que o primeiro ángel traz o Evangelho Eterno e o mensagem do juízo. E isso é muito importante, porque se ele trajera solo o juízo, sem o Evangelho e o juízo são completos, porque o Evangelho sem o juízo não nos dá nenhuma responsabilidade, só nos oferece algo. Pero o juízo sem o Evangelho nos traz desesperação. Então, uno que acepta o Evangelho está preparado para o juízo. Por isso, o primeiro anjo traz o Evangelho e o juízo. Cristo colgado em la cruz era o Evangelho. Com sua vida perfeita e sua morte em la cruz del Calvário, o Salvador pagou por la culpa de todo pecador en este mundo. Satisfizo totalmente as exigências da lei de Deus. Cristo desarrollou caráter perfeito, sem o qual não poderia haver sido sacrifício perfeito e aceitável ante o Padre. Los que aceptam o imenso sacrifício de Cristo e mantêm conexão vital com Ele, estão preparados para comparecer ante Ele em el tribunal divino. Essa é a razão por la qual o primeiro ángel traz o Evangelho e predica o juízo. Percebem lá como que os 2 mensagens são interdependentes. Então, o ángel traz primeiro o Evangelho. Então, um que aceita o Evangelho está preparado para o juízo. Essa é a mensagem completa. Agora, quando examinamos a predicação da mensagem, encontramos que os mensageiros esperavam que Cristo viniera em 22 de outubro de 1844. Quando Guilherme Miller, predicador laico bautista, iniciou junto com seus colaboradores sua proclamação, as igrejas protestantes dos Estados Unidos abriram suas portas aos mensageiros adventistas, produzindo grande despertamento. À medida que esse mensagem se foi fazendo cada vez mais forte, muitas igrejas começaram a proibir que seus ministros que o predicaram, tratando a la vez de impedir que a gente oísse a los predicadores adventistas, e hasta chegaram a excluir a los que identificaram com este mensagem. Esses mensageiros compreenderam que os que rechazaram o primeiro mensagem se identificaram com o segundo ángel. Outro ángel lhe seguiu dizendo: ha caído Babilônia,
la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Al rechazar el evangelio eterno y el poderoso anuncio del pronto retorno de Jesús, las iglesias populares manifestaron su unión con el mundo y su rechazo a Jesús. Como resultado de la predicación del mensaje de la segunda venida de Cristo, más de 50.000 personas abandonaron las iglesias populares e se uniram ao movimento adventista. Alguns historiadores falam de 100.000, outros falam de 50.000. Pero chegou o 22 de outubro de 1844 e Jesus não vino. Realmente foi uma terrível decepção, grande chasco. Muitos haviam deixado suas propriedades, seus empregos, seus negócios e cosechas em la esperança de encontrar-se com seu Salvador em la fecha anunciada. Pero Jesus não vino. De la gran muchedumbre que professava estar lista para receber a Jesus em sua segunda venida, quedaram menos de uma docena depois del gran chasco. Al dia seguinte a la gran decepção, o sincero agricultor estudioso da Bíblia, Hiram Edson, recebeu uma visão celestial mientras atravessava sembrado. Se revelou que a venida de Cristo não era del cielo hasta la tierra, sino del lugar santo ao lugar santíssimo, del lugar celestial. Então, hermano, aquele pequeno grupo de esquadrinhadores sinceros da Bíblia começou a estudar o tema del santuário, descobrindo que a lei de Deus está em lugar santíssimo del santuário celestial. Assim, o assunto del santuário se convertiu em la llave para entender uma extensa cadena de verdades. Chegou então a hora de predicar o terceiro mensagem. E o terceiro ángel seguiu dizendo a gran voz: se alguno adora a bestia e sua imagem, e recebe a marca em sua frente ou em sua mano, ele também beberá del vino de la ira de Deus, que ha sido vaciado puro em el cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e azufre delante de los santos ángeles e del Cordeiro, e el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, e não tiene repouso de dia e de noite los que adoram a bestia e sua imagem, ni nadie que reciba a marca de su nombre. Agora, hermano, especial atenção a este ponto aqui, o versículo 12, diz assim: aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Interessante que no mensagem do primeiro ángel encontramos o evangelho e o juízo. No mensagem do terceiro ángel encontramos a fé de Jesus, que é o evangelho, e os mandamentos de Deus. Então, aqui vamos observar alguns pontos interessantes. O primeiro ángel traz o evangelho eterno e anuncia a hora do juízo. Los que rechazam este mensaje de esperança se identificam com Babilônia. O terceiro ángel apresenta os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui vemos a lei e o evangelho juntos. Satanás se deleita em separar o evangelho del juízo, porque isso impide a preparação do povo para a segunda venida de Cristo. Recordemos que o evangelho sem o juízo conduz ao antinomianismo e que o juízo sem evangelho ao legalismo. Os predicadores de los três mensajes angélicos começaram sua proclamação exaltando a Cristo e seu juízo. E o juízo inclui a lei, porque sem lei não pode haver juízo. O movimento adventista começou sua grande missão apresentando a Jesus e seus mandamentos. É certo que os predicadores da primeira e segunda mensagem não tinham a luz sobre o sábado e o sétimo dia. Pero quando os pioneiros da terceira mensagem entraram por la fé em lugar santíssimo do santuário celestial, eles compreenderam a lei de Deus em seu sentido mais amplo. Uma nova fase do evangelho eterno acabava de começar. Uma luz progressiva chegou aos adventistas remanentes. Aí vemos com certeza que os pioneiros do movimento adventista do sétimo dia iniciaram sosteniendo a vigência de los mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
e receberam de los bautistas del sétimo dia el mensaje referente al sábado del sétimo dia. Entonces ocurrió algo triste. Contando com sólido apoio das Escrituras em favor das doutrinas recentemente adoptadas, os ministros adventistas del sétimo dia se erigiram como campeones defensores da verdade bíblica, pero de alguma maneira o Evangelho de Cristo quedou olvidado. Foram frequentes os acalorados debates polêmicos, onde se perderam alguns ministros prominentes. Pronto, o espírito de profecia hizo a surpreendente denúncia de que a igreja estava em el estado de Laodiceia. ¿Por quê? Porque Cristo e sua justiça foram deixados de lado. Satanás havia influenciado a nação judaica para que exalte a letra da lei e que crucifique a Cristo. A igreja cristiana tomou a direção oposta. A profissão de Cristo, mientras rechazava sua lei. A igreja adventista do sétimo dia entrou em el mesmo terreno al professar la guarda de los mandamentos de Deus sem el devido ênfase em Cristo. Hermano, me gostaria de poner ênfase nesse ponto. Los judíos exaltavam a letra da lei e rechazaram a Jesus. Los profesos cristianos hoje dizem crer em Jesus, pero rechazam sua lei. E o poder del mensaje está em la unidade del evangelho e la lei. Sempre que separamos os dois, criamos uma crise, uma apostasia, uma frialdade. Agora, o precioso mensaje de 1888. Durante a Conferência General realizada em 1888 em Minneapolis, em sua grande misericórdia, o Senhor enviou um preciosíssimo mensaje a seu povo por meio de los pastores Wagner e Jones. Este mensaje tinha que apresentar em forma destacada ante o mundo al sublime Salvador, el sacrifício por los pecados del mundo. Presentava a justificação por la fé em el garante e invitava a gente a receber a justiça de Cristo, que se manifiesta em la obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, irmãos, vemos aqui um ponto muito importante. Sempre que uno realmente aceita Jesus, aceita seu evangelho, ele tem condições para observar os mandamentos de Deus. Muitos haviam perdido de vista a Jesus. Necessitavam dirigir seus olhos a sua divina persona, a seus méritos, a seu amor inalterável por la família humana. Todo o poder é colocado em suas manos, e ele pode dispensar ricos dones a los homens, impartiendo el inapreciável dom de sua própria justiça al desvalido agente humano. Este é o mensaje que Deus ordenou que fuera dado ao mundo. É o mensaje del terceiro ángel, que há de ser proclamado em alta voz e acompanhado por el abundante derramamento de seu Espírito. Há outro detalhe importante, hermano, qual é a essência de nosso mensagem ao mundo? É o Evangelho e a lei de Deus, os dois juntos, de mano. El exaltado Salvador há de aparecer em sua obra eficaz como el Cordeiro imolado, sentado em el trono, para dispensar as inapreciáveis bendições del pacto, os benefícios que pagou com sua vida em favor de toda alma que havia de crer en él. Juan não pudo expressar esse amor em palavras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitou a família humana a contemplá-lo. Cristo está intercedendo por la igreja em los átrios celestiales, abogando em favor de aqueles por quienes pagou o preço de la redenção com sua própria sangre. Los siglos e las edades nunca poderão aminorar a eficácia desse sacrifício expiatório. O mensaje do evangelho de sua graça tinha que ser dado à igreja com contornos claros e distintos, para que o mundo não siguiera afirmando que os adventistas do sétimo dia abram muito da lei, pero não predicam a Cristo ni creem en él. Queridos hermanos, mire, por nossa falha como pueblo,
los evangélicos y los religiosos de otras denominaciones tienen una impresión equivocada de nosotros. Pero quizás les demos razão para esto, porque eles creem que nós predicamos só a lei, só o sábado, e não exaltamos a Cristo. Então, não devemos olvidarnos que o poder da mensagem está em unir o evangelho e a lei de Deus. Lo que Wagner e Jones não sabiam era que eles estavam sendo usados por el Senhor para iniciar o cumprimento da profecia de Apocalipse 18:1. Depois de esto, vi a outro ángel descender del cielo com gran poder, e a terra foi alumbrada com sua glória. Então, em Apocalipse 18:1, encontramos a profecia de um outro movimento que foi começado em 1888, especialmente com Jones, Wagner, com o apoio do Espírito de Profecia, da irmã Helena. 4 anos depois, de 88, 1892, Helena de White declarou que o tempo de prueba está precisamente delante de nós, porque o fuerte pregão del terceiro ángel já ha começado com a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdona os pecados. Agora observe, irmão, a última frase. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya glória llenará toda a terra. Então, o que queda claro é que em 1888 começou o trabalho del ángel de Apocalipse 18:1. Em resposta a los que perguntavam se o mensagem de justificação por la fé era o mensagem del terceiro ángel, ele escreveu: es el tercer mensaje angélico em realidade. Agora, este mensaje tuvo muita oposição. Aquelas pessoas que estavam acostumbradas com aquela rotina de predicar a lei, predicar as doutrinas, predicar as profecias sem Cristo, quedaram chocadas e rechazaram o mensagem. Foi hecho muito triste que aqueles que ocupavam as mais altas posições da Conferência General foram os maiores opositores ao mensagem da justificação por la fé e la justiça de Cristo. Hablando de uma reunião de ministros líderes em 1890, Helena de White revelou a patética imagem do rechazo de Cristo, tal como a futura novia em Los Cantares de Salomão 5:2 se desviou de seu novio. Cristo lhe amou para entrar, pero nenhum espaço lhe foi dado. A porta não foi aberta e a luz de sua glória, que estava tão cercana, foi retirada. Os mais fortes opositores ao mensagem foi o presidente da Conferência General, George Butler, e Uriah Smith, secretário, e Luiz Conradi, membro do Comitê Executivo da Conferência General e presidente da Divisão Europeia. Leroy Froom, em seu livro The Movement of Destiny, dá algumas informações sobre o que sucedeu durante a apresentação da mensagem em Minneapolis, em outubro de 1888. Em la Conferência General de Minneapolis, 1888, Luiz Conradi foi um dos mais francos burladores do solene mensagem do Dr. Wagner sobre a justificação por la fé, de acordo com a declaração de Mac Reynolds, 1930. Dijo: devido a que os estudos de Wagner eram fortemente respaldados por Helena de White, Conradi, a partir de então, buscou cada vez mais socavar e finalmente lutar amargamente contra o espírito de profecia. Isso lo atestigam homens a quienes hizo declarações explícitas, como o pastor William Miller, mais tarde presidente da Divisão Europeia Central. No obstante, Conradi continuou em um ministério cada vez mais proeminente na igreja, hasta que rompeu completamente com os outros em 1932. Pero donde quiera que viviese, trabajasse ou viajasse, esparcia sutilmente inquietante semilha de dúvida enquanto a validez do Espírito de Profecia. E finalmente desafiou os princípios fundamentais da mensagem de Deus para estes últimos dias.
Reynolds, de la Conferência de Kansas, que participou em sua primeira conferência general e estuvo presente em toda a mesma como delegado, foi alojado em uma grande casa junto com Hall, seu presidente de conferência, juntamente com a delegação de Iowa, de la qual Morrison era o presidente. A.T. Robinson, de Nova Inglaterra, e Luiz Conrad, de Europa Central, este último um de los mais loquaces e críticos. Não foi por mera coincidência que Luiz Conrad haya desempenhado um papel importante durante a crise da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, quando a Igreja se dividiu em relação à participação no serviço militar e na guerra como combatientes, que foi a principal questão que trajo à existência a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Qual foi o propósito de Deus com os mensajes traídos a la sesión de la Conferencia General de Minneapolis em 1888? Reintroduzir a Cristo em el mensaje, porque a condição espiritual da igreja havia secado como el desierto de Gilboa, que não tinha lluvia ni rocío. Em conclusão, o primeiro ángel trajo o evangelho eterno e o mensaje del juicio, e o terceiro ángel trajo o mesmo, em outras palavras, los mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, queridos irmãos, vamos considerar que é a fé de Jesus. Porque Apocalipse 14, 12 diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para nós está muito claro o que são os mandamentos de Deus, pero que é a fé de Jesus? Al pastor Wagner se lhe otorgou o privilégio de falar em forma sencilla e apresentar seus pontos de vista sobre o tema de la justificação por la fé e la justiça de Cristo em relação com a lei. Esta não era uma nova luz, sino a antiga luz colocada em onde deve estar dentro do mensagem do terceiro ángel. Qual é o principal propósito desse mensagem? Juan vê a um povo e disse: aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Juan observa a este povo precisamente antes de ver o Hijo del Hombre, que tinha em la cabeça uma corona de ouro e em la mano uma hoz aguda. Agora, essa declaração é muito importante da inspiração. Se ha perdido de vista a fé de Jesus. Esta ha sido tratada de uma maneira descuidada. Não ha ocupado a posição destacada em la qual lhe foi revelada a Juan. La fé em Cristo como única esperança del pecador. Ha sido deixado fora de consideração e excluída não só de los discursos, sino também de la experiência de muitíssimos que dizem creer em el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel é a proclamação de los mandamentos de Deus e la fé de Cristo Jesus. Los mandamentos de Deus han sido proclamados, pero la justiça de Cristo, dando-lhe igual importância, não ha sido apresentada pelos adventistas del sétimo dia, haciendo que a lei e o evangelho vayan de la mano. Não puedo hallar palavras para apresentar esse tema em toda sua plenitude. Agora, irmãos, por favor, vamos gravar bem o que significa la fé de Jesus. La fé de Jesus se habla de ella, pero não ha sido entendida. Que coisa constitui la fé de Jesus? Que pertenece ao mensaje del tercer ángel. Jesus convertido em el ser que leva nossos pecados para chegar a ser o Salvador que perdona o pecado. Ele foi tratado como nós outros merecemos ser tratados. Vino a nosso mundo e levou nossos pecados para que nós outros pudiéramos levar sua justiça. E a fé em la capacidade de Cristo para salvar-nos em forma ampla, completa e total é a fé de Jesus.
Me gostaria de repetir esta frase aqui, porque é muito vital. ¿Qué es la fe de Jesús? La fe en la capacidad de Cristo para salvar-nos em forma ampla, completa e total, es la fe de Jesús. La única seguridad para los israelitas era la sangre rociada en los postes de sus puertas. Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodos 12:13. Toda outra provisão para a seguridad de ellos no tenía valor alguno. Nada sino la sangre en los postes de las puertas impediría que entrara el ángel de la muerte. Solo hay salvación para el pecador en la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. El hombre de intelecto cultivado puede tener un vasto acervo de conocimientos, puede empeñar-se em especulações teológicas, puede ser grande e honrado por los hombres, e puede ser considerado el depósito del conhecimento, pero a menos que tenha um conhecimento salvador de Cristo crucificado por ele, e por la fé hecha mano de la justiça de Cristo, está perdido. Cristo, herido por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, el castigo de nuestra paz foi sobre ele, e por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Salvado por la sangre de Jesús, será nuestra única esperança para este tempo e nuestro canto por la eternidad. Agora, hermano, a pergunta importante: qual é o mensaje central que deve ser predicado por el movimento de reforma? El mesmo mensaje apresentado por Wagner Jones, com o total apoio do Espírito de Profecia. La lei em el Evangelho e el Evangelho em la lei. Los mandamentos de Deus e la fé de Jesus. El único conhecimento verdadeiro del mensaje de la justiça de Cristo, el único teste verdadeiro é sua aceitação personal. Aunque este mensaje é enviado a la igreja, necessita uma aceitação individual e personal para que nos beneficie. Mis queridos hermanos e hermanas, decidam revelar a justiça de Cristo mais plenamente de lo que han revelado em el passado. Decidam mostrar que ustedes não são de este mundo, sino del reino de los cielos. Ustedes correm el perigo de perder-se uma grande experiência. Não cultivarão a graça de Cristo em seu coração? Que o egoísmo que brota del amor a uno mismo los separe a uno de outros e de Deus. Atem-se mutuamente com cuerda de benevolência cristiana. Se são fieles, oirão de los lábios del Salvador as palavras: bien, buen siervo e fiel, sobre pouco has sido fiel, entre em el gozo de tu Senhor. Queridos hermanos e irmãs da Associação de Iowa. Bem, queridos hermanos, me gostaria de resumir o mensagem que apresentamos. Los judíos exaltavam muito a letra de la lei de Deus, pero rechazavam o espírito de la lei, que é o amor. E quando Jesus apareceu, revelando o caráter de Deus, aqueles mesmos que defendiam a letra da lei, lo crucificaram. Bem, agora a igreja cristiana começou com Cristo e sua lei, pero com a apostasia, a igreja começou a falar de Cristo, pero a despreciar sua lei. Quando os adventistas começaram seu movimento em 1844, eles entraram no santuário. Em el santuário encontramos a Jesus e sua lei. Jesus, primeiro em lugar santo, depois em lugar santíssimo. E quando ele entra no lugar santíssimo, ele está ali para defender, para abogar em favor dos pecadores. Em el lugar santíssimo está el arca. Em el arca está a lei de Deus, que condena o pecador.
Entonces encontramos en el tercer mensaje la ley de Dios y el evangelio de Cristo. Pero con el pasar de los tiempos, los adventistas empezaron a exaltar la ley, las doctrinas y se olvidaron de Cristo. El objetivo del mensaje de 1888 fue unir otra vez Cristo y la ley, el evangelio y los mandamientos. Ese fue el propósito del mensaje de 1888, presentado en Minneapolis. Bien, queridos hermanos, en 1888 hubo rechazo del mensaje, especialmente de los líderes. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando la iglesia enfrentó la crisis de la guerra en 1914, los mismos líderes, especialmente Conradi, que había rechazado el mensaje de 1888, llevó a la iglesia a la transgresión de la ley de Dios por la guerra. Bien, así empezó el movimiento de reforma. Ahora, queridos hermanos, nosotros necesitamos predicar el mismo mensaje que foi predicado por Jones e Wagner, la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, nuestro mensaje, basado en el movimiento de Apocalipsis 18:1, es Cristo, nuestra justicia, la ley y el evangelio y la ley. Este es nuestro mensaje, queridos hermanos. Entonces, que Dios nos dé su gracia para que podamos tener una visión clara de nuestro deber, de nuestro mensaje, de la misión que tenemos para alumbrar el mundo. Pero no se trata de apenas presentar una teoría del mensaje, porque la esencia de la ley de Dios es el amor. Entonces, cuando el amor fuera reflejado en el carácter del pueblo de Dios, el mundo será alumbrado y Cristo vendrá para levar su pueblo al hogar celestial. Que Deus nos dê sua graça, que Deus nos bautize com seu Espírito, para que podamos dar continuidade ao mensagem que foi predicado em 1888. A justiça de Cristo, a justificação por la fé, que se manifiesta em la obediência a todos os mandamentos de Deus. Que este seja nosso mensagem, que Deus nos ajude a enviá-lo ao mundo e cumprir nossa missão em relação a ele. Esse é meu desejo e minha oração para todos vocês. Amém.
Quem é o menino a repousar nos braços